Un recorrido por la historia, la tradición, la cultura y el patrimonio. Personajes, arquitectura, lugares y herencias ancestrales. Música, arte, costumbres religiosas y grandes recuerdos. Esto es Historias de mi pueblo. Bienvenidos. Bienvenidos a nuestro programa Historia de mi pueblo. Hoy nos encontramos desde el restaurante La Despensa, donde estaremos hablando de la historia de Lila y Chela Londoño Soto, Las Lilas, una historia contada por Juan de Dios Cadavid del Centro de Historia Municipal. Bienvenidos. Juan de Dios, bienvenido a nuestro programa Historias de mi pueblo. Cuéntenos un poquito quiénes eran Lila y Chela Londoño Soto. Lila y Chela eran dos personas que se distinguían en el pueblo porque eran muy pinchadas. Les decían que eran dedo parado. Lila, por ejemplo, vivía toda hora peinada, con un peinado que era como una bomba, que era lo moderno en esa época. Ellas tuvieron una época muy buena porque ellas como que eran clientes exclusivas de Van Ral para la ropa interior, o sea que la ropa interior, aunque no la mostraban, era lo último en Guaracha. Y a la vez como que tenían acciones en esa empresa. Entonces a lo último tuvieron que empezar a alquilar piezas en la casa, pero no piezas para negocios raros, sino consultorio para un médico y para una tienda de productos vegetarianos. Vivían en todo el marco del parque. ¿Por qué eran de dedo parado? No es que ellas se hicieron, no. Lo que pasa era que eran de la familia, de muy buena familia. El papá de Lila y Chela y los otros hermanos fue alcalde de Girardota, don Luis Felipe Londoño Soto. Y la mamá, doña Isabel. Yo no, la debo haber conocido porque ella que murió en el 59, pero no me acuerdo de ella. Pero el que la conocían, decían que parecía una amazona al montar, que montaba muy bien, vestía muy bien, y como tenían centavitos, entonces, bueno. Lila fue reina del Carnaval de la Panela, en 1937 la coronaron. ¿Dónde fue la coronación de ella? Fue ahí en el balcón de la casa. Estaba aquí el padre Darío Londoño. Y simplemente ella salió por el balcón y muy tímida, pues en la época muy tímida, por el balcón, simplemente por un postigo, saludó a la gente y ya. Con un vestido blanco como si fuera de 15. Por ese hecho, el padre Londoño casi que la excomulga. A Lila Londoño, a la mamá de Lila, doña Isabel, la sacó de las madres católicas. Y a Lila no podía ir mostrando un codo, tenía que ir a misa siempre con manguita 3/4 larga porque no la sacaba. Se la montó a ella por ese hecho. A ver, retrocediendo un poquitico, ellos no son de Girardota, ellos son de Barbosa, todos. Y ellos son como eran 4 hermanas y 2 hermanos que me acuerden. Lila y Chela eran solteronas, se quedaron solteronas y vivían en la casa. A ellas les tocó la casa. Tenía un señor, un hermano. Los hermanos eran muy queridos, pero sobre todo un señor, para mí un señor, Eduardo Londoño. Por Eduardo Londoño, por Jorge Londoño, entré yo a trabajar a Apolo. Y por Jorge Londoño, por Eduardo Londoño, entré a trabajar a Pantés. A ellos dos les agradezco eso. Bueno, ¿qué más te digo yo? Entonces los hermanos de ella, tengo que anotar porque a mí se me olvidan. Eran Jorge, que era casado con una señora Livia. Eduardo, casado con Lucía Soto. Gilma, que era casada con el Mono Posada, no recuerdo el nombre ahora.
y Margarita, casada con Luis Felipe Vieira. Hermanas, las hermanas en sí, entonces esas eran las hermanas, las casadas, y las dos solteronas que eran Lila y Chela. Bueno, los hermanos eran, como dije ahora, Jorge y Eduardo. Ellas como fueron de Barbosa, de la finca de ellos se llamaba Mojorongo. Se vinieron para acá, para Girardota, y ahí empezaron ya la desbandada. Ahora, todo el mundo decía que la Casa de las Lilas era un museo. De museo tenían cosas, por ejemplo, la cama de don Juancho y doña Isabel, es una cama muy hermosa, es una cama, unos tornos como tenían como 4 pulgadas de diámetro y de altura grande, tenía dosel, como el dosel del señor o de la Virgen, y ahí le cortaban las cortinas. Eso servía como lujo y a la vez como para como colocar un mosquitero, de que no arrimaba el mosco ni el zancudo. Bueno, tenían los muebles de la sala, que eran muebles vieneses, era hecho como de unos juncos, unas raíces. Tenía en la sala 4 cuadros muy antiguos de los antepasados de ella, y tenían 4 palitos, un cuadro metido en 4 palos, pero chambonamente, pero unos palitos muy bonitos, torneados, y como eran como una rosca en espiral, algo en espiral. Yo le pregunté mucho a ella y hasta que al último me contó Lila que eso eran los soportes que tenía el primer sagrario que hubo en la iglesita del parque. A mí, por ejemplo, yo las defiendo a capa y espada cuando ellas se fueron, al sobrino, cuando ellas se fueron porque ya murieron ellas y que vinieron y quedó todo en manos del sobrino, que ellos se robaron mucha cosa a la iglesia, eso es mentira. Todo, absolutamente todo le devolvieron. Tal vez lo único que se quedó, que perdieron la iglesia porque no sabían de quién era, eran los 4 barroticos esos que ven ahí, de resto. Ahora, volviendo al cuento de las antigüedades que tenían, tenía una vitrola, tenía una silla mecedora, tenía un baúl el padre Simón, la vajilla sí era hermosa y era de 12 puestos, y me parece que tenía el monograma de doña Isabel, y el monograma decían que era de oro, dentro de la misma... Y los cubiertos. Yo los cubiertos, la verdad es que no me acuerdo de ellos porque no me tocó verlos, porque eran muy bonitos. Bueno, los que pudimos conocer a las Lilas, siempre nos preguntábamos el por qué ellas siempre vestían de negro y por qué siempre estaban sentadas en la misma banca en la iglesia cada que asistían a una Eucaristía. Ellas decían que el negro era como un vestido que las distinguía muy bien y era como para las grandes solemnidades. ¿A qué salían ellas? A misa. Y para ellas ir a la iglesia era ir a visitar a Dios nuestro Señor, a un rey. Entonces se vestían muy bien y vestían de negro. Siempre se sentaban en la misma banca. ¿Por qué en la misma banca? No era que esa banca lo hubiera regalado ellas, no. Pero cuando la iglesia comenzó, que no tenían sillas ni las bancas ni nada de eso, entonces la gente regalaba, por ejemplo, la familia Londoño Soto regaló una banca. En esas bancas no se sentaban sino los Londoño Soto. Muchas personas, hasta que eso fue desapareciendo, y no solamente aquí, en muchas iglesias del departamento. Pero eso aquí no es como muy marcado, aquí más que todo, no bancas, sino sillas, taburetes que llevaban de la casa. Se respetaban porque era de los Londoños, porque era de los Lopera. Bueno. Y entonces ellas se acostumbraron a sentarse, y la gente, cosa tan particular, la gente respetaba los 2 puestos. Ellas llegaban muy temprano para no tener que sentarse en otra parte, sino que madrugaban a coger el puesto, se sentaban ahí. Yo me acuerdo que con ellas se sentaban, era Lila, Chela, esta otra señora Castrillón, Licinia Castrillón, también se sentaba con ellas Herminia Zapata, y cuando se daban la paz,
Entonces Lila era muy quisquillosa, muy ascosa. Ella le daba la mano al que seguía, a los que le daban la mano, porque ella la colocaban de manera que Lila quedaba aquí en el comienzo de la silla y las otras en el que seguían. Entonces no le daba la mano sino a esta de acá. Pero resulta que alguna de afuera les daba la mano, que había que dar la paz, y esa mano quedaba así. Una mano ya no le servía ya para nada, porque hasta que no llegaba a la casa de las Castrillones y se lavaba, antes no tocaba nada. Y le decía a Chela, usted que es tan cochina, quién sabe de qué está untada esa otra mano, dónde está ahí rascando. No, de ella, francamente, que habría cogido en el suelo. No, porque Chela sí era de lavar y planchar, como dice el cuento. Siempre llegaban, salían de misa, se quedaban un rato, le ayudaban a Ignacio Castrillón a cerrar la iglesia, se iban para la casa de Ignacio que quedaba ahí, donde es hoy el edificio nuevo de la calle del Rina, enseguida de la Eureka, y ahí se ponían a conversar. Hay una cuestión muy particular en unos apellidos. El apellido Soto, como aparentemente creo que es un solo tronco. Entonces ellas eran Londoño Soto y Ignacio Castrillón era Castrillón Soto. Y eso como que era un solo tronco, ellos decían que eran de la familia. Bueno, ellas siempre las conocimos como un par de solteronas, pero también tuvieron su época de enamoramiento. Cuéntenos un poquito acerca de eso. Lo vine a saber por el sobrino, por Juan Pablo, que hoy no hizo la maturranga y le voy aquí. Porque eran Ignacio y Chela eran novios. Y él le hacía la visita a ella allá, pero como eran señores como tan serios, entonces nadie decía que era visita, no, simplemente la visita de un amigo. Y ya de edad, porque eran de mucha edad. A mí me parecía muy cacharro porque ella me decía que ella era blanca, o sea, de rancio abolengo por el Soto, pero el Londoño era de negro. Y me decía, ¿y a vos para qué te voy a ocultar? Y usted es amigo de ese Reyesito. El Reyesito era Ignacio Castrillón, le decía Reyesito cuando estaba brava. Y cuando Ignacio estaba brava con ella le decía muñeca moderna. Bueno, o sea, el insulto de ellos dos. Y se encontraban en mí y la cara en la lengua y decían muñeca moderna. Y otro le decía Reyesito, ¿no? Entonces me contaba Lila de que el abuelo de ella era moreno, negro. Ella me decía, me da todas las especificaciones, era negro, trompón, con la nariz chata. Voy a tomar agua en un disco y no se mojaba el resto de la cara, tomaba fácil. Somos Fundatar, una entidad sin ánimo de lucro que se encarga del cuidado integral del adulto mayor. Estamos ubicados en Girardota, al norte del área metropolitana. Conoce más de nuestra entidad visitando nuestra página web www.fundatar.org o encuéntranos como Fundatar Fundación Hogar en Facebook e Instagram. Fundatar, un hogar para ser feliz. Bueno, al ver y al contar historias acerca de las lilas, ellas eran unas personas, unas señoritas que inspiraban como cierto temor o cierto miedo. ¿Por qué las personas que las logramos conocer, por qué sentíamos eso por ellas? Era como inspiraban, era mucho respeto. Y entonces la gente era como temerosa de ellas, que de pronto fueran a cometer alguna imprudencia con ellas. Pero de resto, bueno. No toda la ropa también era negra, Lila usaba blanca, blusas transparentes muy bonitas, blancas, así como parecía la tuya. Y la otra que era más sobria sí era Chela, y más sencilla. Chela no se peinaba de una bomba, y no simplemente una moñita o con una colita. Eran muy queridas con los sobrinos. Hay un sobrino de ellos que sacó un libro, Juan Felipe, hijo de Eduardo Londoño. Bueno, para conocer un poquito más acerca de la historia de Lila y Chela,
¿Qué anécdotas nos puede contar acerca de ellas? Pero a Lila y Chela le tocaron cuando trajeron los altares para acá, para Girardota. Los altares de mármol para la catedral los trajeron en el año de 1948. Eso lo trajeron en piececitas porque era imposible pues traer un altar de eso entero. Entonces, que eso era muy bonito, que era una romería porque todo el mundo quería colaborar trayendo algo de los altares. Y entonces Lila y Chela sacaron al señor caído, el padre sacó al señor caído, lo situó allá en la estación. Y Lila y Chela era la encargada de quebrar panela y repartir panela y agua. Eso era el oficio de ellas. Y cuando llegaron las cajas, entonces todo el mundo traía cajas aquí y afortunadamente no se perdió ninguna. Entonces eso contaban ellas con mucha alegría, que las encargadas de repartir la panela y estaba al lado el señor caído y a la vez cuidando la imagen, eran ellas. Aquí dicen que los altares se inauguraron en el 48, los altares se inauguraron en mitad de año, en 1949. Me contaban ellas mismas, que sí llegaron en el 48, pero que en el 49 fue cuando se inauguraron. Ellas salían al parque los domingos por la tarde y recogían los bananos malos, los plátanos malos, y les decían, la gente diría que es para nosotras, pero no es para nosotras, decía, ella no es para nosotras. Compraban carnita malita, ¿qué más compraban ellas? Arroz y maíz quebrado, ese maíz que ya era como desechable. Y se lo llevaban, pero bueno, no poquito, bastantico. Toda la semana cocinaban maíz, molían la carne y le ponían los pajaritos en un palito en el solar. Y eso se llenaba de pajaritos, una cantidad de cantidades. Chela se levantaba a las 6 de la mañana y a las 6:30 tenía todo listo, porque Chela era la encargada de la dentrodería. Ella barría, rapeaba o limpiaba las tablas, sacudía, y Lila era la encargada de la cocina. Porque ella decía, era muy escrupulosa, decía, es que Chela, cogiendo esos animalitos, se unta de esos pajaritos y después viene a lavar los trastes, esos trastes no quedan limpios. Entonces ella tenía que lavar los trastos, ella hacía la comida. En una ocasión dijo Chela, hoy no me voy a levantar temprano, hoy me voy a levantar más tardecito. Resulta que los pajaritos, había un palo seco, un palo de mango seco, allá donde le ponían la comidita, y hay dos cosas muy particulares. Ella salía a ponerles la comida, entonces la llevaba aquí en la mano. Los pajaritos se le paraban en la cabeza, en los hombros, en las manos, mientras ella iba a hablar. Ella hablaba muy despacio, les iba hablando a los pajaritos, aquí te traigo la comidita, ¿ves? Entonces le ponían la carne molida, le ponían arroz cocinado, le ponían maíz quebrado, los plátanos, todo eso lo ponían allá. Y en una ocasión, como te digo ahora, no quiso. Hoy no me voy a levantar temprano, me voy a levantar tanto, más tarde. El balcón de ellos era en la parte de atrás, una barandilla. Nunca se les ensuciaban los pájaros, nunca. Los pájaros eran allá en el patio. Ese día que Chela no se levantó temprano, cuando se levantó a las 7, toda la barandilla y todo el piso estaba llenita de popó. Los pajaritos le ensuciaron toda la barandilla, todo. Ella bravió con los pajaritos y ella se arrimaba y los pajaritos mismos se volaban, como quien dice, está brava. Ella, en vez de poner comida, agarró a lavar, lavó, y cuando terminó de lavar, volvieron los pajaritos a ensuciar el... Bueno, entonces ya el otro día dije, no, esto no me lo vuelven a hacer. Entonces ya el otro día se levantó temprano, después de la comidita, y ese día no le ensuciaban. Desde que ella se levantara temprano y le pusiera la comida, no le ensuciaban el corredor ni la barandilla. Bueno, uno de los momentos de pronto que más recuerda a la gente del municipio fue la muerte de estas dos personas que fueron tan importantes para el municipio. ¿Qué tienes para contarnos acerca de esto? Ve, yo no recuerdo en qué año murieron las Lilas, pero la muerte fue muy particular. A ver, se quebró Lila, se cayó y se quebró, y entonces se la llevaron para Medellín. Chela se quedó aquí en Medellín, aquí en Girardota. Entonces,
preguntaba por ella, Lila, ¿cómo está? ¿Cómo ha seguido? Bueno. No, que está mejorcita, en fin, pero no, hasta que no esté bien del todo, no la traemos para acá. Resulta que Chela se murió, Chela se enfermó. Es la segunda muerte, la segunda vez que yo he morido una persona. Primero fue una de don Raimundo Londoño, el marido de esta señora García, Domitila García. Y el segundo fue Chela. Yo estaba ya en la cama, ya estaba postada en la cama, ya muriendo. Ya estaba Eugenia Jaramillo, que le corrió mucho a ella. Y yo no me acuerdo quién más estaba allá, varias personas. Yo estaba con ella y murió. Lila en Medellín, que no iba a volver a la casa. Entonces, cuando supo lo de Chela, que no iba a volver a la casa. Entonces, aquí recogieron todas las cosas en la pieza de adelante para venderlas. Y un momento ahí, a otro dijo Chela, Lila, me voy para mi casa. No me quedo más aquí, me voy para mi casa. Tuvieron que correr desesperados a volver a repartir las cosas donde ya las tenía, para que no dieran cuenta que era que ya las iban a vender. Y se vino sola. Entonces tuvieron que ponerle una señora que la atendiera. Y entonces ya Lila muy poquitico caminaba con un burrito, pero no le gustaba caminar. La señora esa le dieron ciertas reglas que no podía, digamos, el cigarrillo tenía que controlárselo, la comida no podía ser en abundancia como a ella le gustaba. Yo iba a ir a hacer la visita porque me gustaba mucho conversar con ella y me decía, dame un cigarrillo. Y no tiene cigarrillos. Entonces yo de contrabando le daba un paquetico de cigarrillos. Ella vivía furiosa con la señora que la ayudaba. Es que a mí nunca me han dado comida de regimiento. Comida de regimiento para ella era un sancocho. Sancocho es que era comida de regimiento para ella. Y esta señora nos mantiene y no apunte el sancocho. Y un cigarrillo no le daba a fumar. Como yo era mi mamá. Ya pues, ya me contó aquí. Entonces ella se fumaba los cigarrillos de contrabando. Viendo que ya tenía el mal del cigarrillo, ya lo había cogido y ya no soltaba. Hasta que murió. Esa no me tocó la muerte a mí de ella. Ya murió y sobrinos, pero dejó la cosa. Hasta las cucharitas que estaban volando. Este es para fulanito, todo lo dejó separado con... O sea, ya no hubo problema con la sucesión o con lo que son allá. Ahora, hubo un problema, un acuerdo del Consejo mal elaborado. El señor Guillermo Vélez Londoño hizo una propuesta, la aceptaron, y era que la casa de las Lilas no se podía vender para que el municipio la comprara. Ni nada de lo que había dentro también se podía vender. Y entonces por ese hecho se cayó, porque es que a mí nadie me puede prohibir, ninguna ley me puede prohibir que yo venda mi casa. Yo le vendo la casa a usted, pero para que siga viviendo en ella y manteniéndola como está, porque es declarada patrimonio. Pero que la puedo vender, que puedo disponer de los enseres que tengo. ¿Cómo no va a poner? Por eso se cayó ese acuerdo. Lo tumbaron y lo vendieron. Para mí fue la venta como apresurada y barata. La casa la vendieron en 380 millones de pesos. Tour del Café Girardota. Vive la experiencia de recolección, despulpado, secado, preparación y degustación de un café tipo exportación 100% orgánico, de la mano de la agencia de turismo Girardota Pasión. También contamos con campings, finca hoteles, glampings, realizamos caminatas, aventuras y otros tours. Contáctanos al 302-352-3156. A nuestra línea de WhatsApp 300-351-7871. En Instagram encuéntranos como girardota_pasión o visítanos en www.girardotapasion.com.
Bueno, Juan de Dios, finalmente, y ya para terminar esta entrevista de la tarde de hoy, ¿cómo recuerda la gente del municipio a las Lilas? ¿Cómo la recuerdan a ella? Preguntaste ahora. A ver, la mayoría de la gente que no sabe cómo eran ellas es una mujer muy creída, muy orgullosas, no se sentaban sin un solo punto, no le daban la mano a nadie porque quedaban untadas de algo, no se paraban en la calle a conversar con ninguno. Pero las que lo conocimos y supimos la vida íntima, íntima no, pero sí la vida personal de ellas, eran unas mujeres muy cultas, muy letradas porque leían mucho. Ella puede que apenas hubieran tenido hasta cuarto y bachillerato nomás que una presentación, pero leían mucho, mucho leían. Había una cantidad de libros que tenían ellas y se circulaban entre la una y la otra y la otra. O sea, no es una sola. Y uno se ponía a conversar con ellas y tenían un léxico muy completo, usaban una cantidad de palabras tremendas, como si fuera una gente muy preparada. Entonces, los que estuvimos cerca de ellas, sí vemos que eran personas muy cultas, muy cultas. Y sí, así las recordamos, así por lo menos las recuerdo yo y mucha gente. Hablar de la historia de los personajes típicos del municipio es uno de los objetivos de nuestro programa. Por eso hoy quisimos traerle la historia de Lila y Chela Londoño Soto. Hablar de ellas y conocer de su historia siempre será todo un placer. Los esperamos dentro de 8 días en otro capítulo más de Historias de mi Pueblo.